Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Esto es Hablemos Derecho. Mi nombre es Oyexin Chacón. Y ya saben ustedes que Hablemos Derecho es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita a personas en situación de vulnerabilidad y que además difunde la cultura de la legalidad. ¿Qué mejor tema para la situación, el entorno de la cultura de la legalidad, que hablar acerca de discriminación? Y hoy tenemos a un invitado especial que sabe mucho del tema, que es un luchador social en realidad sobre el tema de la discriminación y la discapacidad. Hoy nos acompaña Federico Núñez Perea, él es presidente del RENAPRED. Y bueno, Federico, un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, te agradezco mucho, maestro, que me des la oportunidad de estar aquí en tu espacio contigo, compartiendo algunos elementos que consideramos muy importantes para el tema de las personas con discapacidad. Claro que sí. Platícanos un poco de tu trayectoria. Eres el director del RENAPRED. ¿Qué hace? ¿Cómo fue que se dio esa Claro, situación? muchas gracias. Mira, te comento, bueno, hace ya una buena cantidad de años nos vinculamos mucho al tema de la discapacidad, con el tema particularmente de defectos al nacimiento. Espina bífida, que es una malformación congénita, y montamos los primeros centros de atención que tuvimos a través de un programa que se llamaba PROMI, programa Mielo-Meningocele. Pero teníamos 3 centros, teníamos un nivel de atención máximo, logramos tener cerca de 600 niños que eran atendidos en forma cotidiana, permanente y gratuita al principio. Luego decidimos cobrar una pequeñísima cuota de recuperación porque nos dimos cuenta que lo que regalas no se aprecia. Claro. Y entonces, pero el impacto era muy pequeño porque cada año nacían entre 14 y 18 mil niños con esta enfermedad. Entonces, volteamos la cara y dijimos, ¿qué podemos hacer? Podemos prevenirla. Y entonces nos topamos con el ácido fólico, nos topamos con el tamiz neonatal, nos topamos con una serie de acciones muy puntuales que pueden cambiar en forma radical el panorama de estas enfermedades al nacimiento que pueden ser causa de discapacidad. Y entonces creamos la RENAPRED, la Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad en México. Hace ya 13 años, casi 14, que la RENAPRED empieza a trabajar haciendo incidencia pública en temas de política pública específica en los temas de salud. Impulsamos junto con otras organizaciones todo el tema del ácido fólico, el tema del tamizaje neonatal. En su momento contribuimos en la elaboración de la norma que rige los defectos al nacimiento y muchos programas de colaboración y de trabajo conjunto con la autoridad en la materia. Y luego, bueno, pues esto fue derivando y ahora RENAPRED desde hace varios años tiene un programa de inclusión que se llama México Incluye, donde buscamos que los derechos de las personas con discapacidad se puedan vivir y se puedan ejercer a plenitud. Y qué mejor que asumir un reto cada año que pareciera imposible de cumplir y que al cumplirlo acompañado de una campaña mediática nos permita decirle a la población que no es la condición de una persona la que determina lo que puede o no hacer, sino como cualquier ser humano, su esfuerzo y su voluntad, que la discapacidad no es una enfermedad. Claro. Y que si trabajamos juntos, personas con y sin discapacidad, todo es posible. Y así nos fuimos hace 3 años a subir el Kilimanjaro, la montaña más alta del África, una experiencia de vida preciosa, hermosa para todos aquellos que tuvimos la oportunidad de hacerla. Y iba un chico sin piernas, Benjamín, iba un chico ciego, un chico sordo, y bueno, pues fue una experiencia súper interesante, 6 días para llegar a la cumbre. El último día en la cumbre, bueno, pues imagínate, a 40% del nivel de oxígeno que tenemos regularmente, con una sensación térmica de menos 25 grados y con una temperatura de 15 grados bajo cero. Fue un enorme esfuerzo, pero lo logramos, pudimos demostrar esta concepción que con esfuerzo, con trabajo, con disciplina, se puede lograr cualquier cosa sin importar tu condición, tengas o no tengas discapacidad. Y lo mismo el año pasado nos fuimos a bucear a las Islas Revillagigedo, este archipiélago extraordinario, en la isla Socorro,
un grupo de personas con y sin discapacidad, e imagínate, tuvimos ahí experiencias fantásticas como esta imagen en la que Federico Olivares, un compañero cuadrapléjico, muy grande él, 1,96, que apenas puede mover los brazos y demás, buceando en forma autónoma a más de 30 metros bajo el agua, rodeado de toda la fauna y la flora marina. Bueno, pues ¡qué maravilla! Ese tipo de cosas, y ahora nos vamos el 1 de septiembre. ¿La rodada? La rodada sin límites. Este va a ser la primera que hacemos en territorio continental. Traemos todo un programa de medios de comunicación que nos van a ir acompañando y le vamos a ir diciendo a la población y a los ciudadanos que sí se puede, que la condición de discapacidad no determina su vida de las personas y que tienen todo el derecho a vivir con plenitud sus propios derechos humanos, que son los mismos que tú o que yo. Y nos vamos a recorrer 3,000 kilómetros en motocicletas que fueron adecuadas para ellos. Y vamos a ir haciendo una campaña de conciencia. Si me lo permites, quiero aprovechar para invitar a toda la gente que nos escucha, que nos acompañen el 1 de septiembre. Desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde vamos a tener una serie de actividades en el Monumento a la Revolución, en la Plaza de la República, y a las 10:30 de la tarde vamos a tener el banderazo de salida, donde vamos a partir un grupo de personas con y sin discapacidad. Van personas amputadas, van 4 compañeros amputados, van personas ciegas, van una chica con parálisis cerebral infantil, van 3 compañeras con secuelas de espina bífida, y los demás pues, somos personas sin discapacidad. Van 10 motocicletas y 20 pasajeros. Y bueno, pues esto con el apoyo de una serie de empresas y de organismos lo estamos haciendo posible. Itálica hicimos una gran alianza con México Incluye, y juntos estamos impulsando este proyecto que es precioso y que es precisamente el lado contrario de la discriminación. Sí, claro, que es la inclusión, ¿no? Que es la inclusión, claro. Por supuesto. La inclusión que para mí es el ejercicio pleno de tus derechos, y el que tu condición, cualquiera que ésta sea, no sea algo que determine lo que puedas o no hacer, y no se te excluya o no se te señale o no se te impida. Y la mejor forma de hacerlo, y la discriminación quizás o la exclusión más cotidiana que vivimos, es la que parte por la desinformación, por la ignorancia. Seguro, es una falta de cultura, ¿no? Es una falta de cultura, es una falta de cultura. Todavía hay la llamada discriminación estructural, en la que pues viene por costumbres, viene del papá que le dice al hijo, pues mira, pobrecito o pobrecita, porque pues no puede ver, o vienen los diminutivos, o peor aún, vienen algún tipo de calificativos como el bullying, ¿no? Que se convierten en bullying, que es un problema muy grave, claro, muy serio, pero que en los hechos nos lleva a una realidad, y es a que el grupo de personas con población con discapacidad están muy lejos todavía de poder vivir a plenitud sus derechos que como seres humanos y ciudadanos tienen. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al empleo, el derecho a la comunicación efectiva, a la justicia, a la recreación, al deporte, etcétera, 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 porque la discapacidad se manifiesta por las barreras, por un lado del entorno, y por otro lado las barreras de actitud. Y estas últimas fácilmente se confunden con temas discriminatorios. Claro. Fíjate que ese es precisamente nuestro tema, la discriminación en México, sobre todo enfocada o en contra de personas con discapacidad. Primero sería interesante decirles a nuestros amigos cómo entender la discriminación, cómo se ven vulneradas las personas y cuáles son las formas que hay de discriminación. Yo creo que podríamos empezar con eso y ya entramos al tema ya de la discapacidad, ¿no? Con muchísimo gusto. Bueno, la discriminación tiene su connotación o su definición jurídica, ¿verdad? Y está vinculada directamente a una particularidad, una señalización particular hacia una persona por una condición
también particular. No se da solamente en el grupo de personas con discapacidad, hay grupos como las comunidades indígenas, claro, que tienen una doble condición de discriminación, sí, o las propias mujeres por la discriminación de género, en fin, y ahí, y en algunos casos vinculado al tema de la discapacidad, la discriminación es doble, o me atrevería a decir triple, porque si eres una comunidad indígena, eres mujer y tienes discapacidad, pues bueno, el efecto es triple, ¿no? Es triple, ¿no? Es muy fuerte. Y la discriminación tiene una connotación jurídica muy clara. México pues es signante de la Convención Internacional para los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. No solamente es signante, es promovente de la propia Convención Internacional. A raíz de esto, bueno, además la firma de esta convención hace jurídicamente vinculante las leyes mexicanas aplicables en la materia, y bueno, pues hay una serie de connotaciones jurídicas que vinculan la discriminación con una serie de actos jurídicos que pudieran en un momento dado llevar a que las personas vulneradas puedan ejercer a través de los diferentes mecanismos legales sus derechos, puedan demandar sus derechos. Y está muy vinculada con la connotación social, que yo le llamo, que es la exclusión, en donde se vive pues estos señalamientos, este bullying, esta ausencia o no presencia de las personas, incluso en algunos casos el que no puedan tomar sus propias decisiones, claro, las personas con discapacidad jurídicamente hablando. Y entonces me parece que ambas son muy importantes. Tenemos en México, pues está el CONADIS, está el CONAPRED, en fin, que tienen entre sus responsabilidades trabajar en estos temas, aunque desafortunadamente, pues CONADIS hoy en día su operación es prácticamente inexistente, digámoslo así, no tiene todavía un titular desde que este nuevo gobierno entró. El día 1 de septiembre dará su informe el señor presidente de su primer año de gobierno y no tenemos titular en CONADIS. Con este recorte de las direcciones generales adjuntas, quien lo llevaba, la arquitecta Alicia Loza, bueno, pues queda fuera, y entonces la estructura del CONADIS queda reducida pues a una entidad, una oficina gubernamental, y hasta ahora pues no tenemos, al menos yo no lo conozco, una alternativa clara, precisa, una entidad pública responsable de la aplicación transversal de las políticas públicas en el tema y que emanan de la propia Convención Internacional. Y el CONAPRED, bueno, pues ahí está la licenciada Alejandra Haas, quien es una agente muy valiosa en mi opinión, y quien ha hecho un esfuerzo muy importante en contra de la discriminación en forma genérica y en forma específica también de las personas con discapacidad. Es muy común que en México se discrimine. No sé si una cuestión cultural, pero la gente discrimina mucho, ¿no? Sí. El color de piel, la condición económica, la escuela donde estudian, la colonia, el carro que traen, el celular, son muchos los factores, no se diga la discapacidad, no se diga la condición de indígena, tantas cosas que hay en que la gente puede discriminar a las personas. ¿Por qué hay tanta discriminación en México? Pues mira, yo creo que se debe básicamente a un tema educativo, a un tema cultural. Debemos de empezar por educar a los niños en dos principios básicos. Uno, la diversidad es la riqueza de una sociedad. Claro. Y eso incluye todos los aspectos de la diversidad humana. Y la segunda es que atrás de cada condición en particular hay una persona. Si entendemos eso y lo hacemos parte de nuestra creencia, podremos en el tiempo lograr un gran cambio en la actitud social y disminuir en forma importante la discriminación. Cuando tú ves a una persona, no ves la silla de ruedas o no ves el bastón,
la discapacidad no la percibes, evidente, no se claro. hace evidente. Estás viendo a Juan, a Pedro, a Marta, y entonces en ese momento la connotación de persona lo hace partícipe de una condición humana y de una relación y de una concepción de derechos humanos, como los seres humanos todos tenemos. Y eso, si lo logramos trabajar con nuestra sociedad, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, irá disminuyendo esta discriminación. Y la otra es, bueno, pues el tema de la diversidad, entender que la riqueza, que todos tenemos mucho que aportar, que todos tenemos mucho que dar, que todos partimos de una concepción única, maravillosa, que es la condición humana, y que tenemos los mismos derechos a disfrutar, a Claro. vivir, a crecer, a trabajar, a educarnos que todos los demás. Ese, por un lado, esa es en la concepción social. Y en la concepción jurídica yo creo que debemos de seguir fortaleciendo. Tenemos, creo, grandes lagunas, el marco jurídico adecuado que proteja los derechos de estos grupos vulnerables, particularmente hablando de las personas con discapacidad, de tal suerte que también el Estado, no nada más la sociedad, también el Estado, asuma su rol como impulsor de los derechos humanos de estos grupos. Fíjate que yo sé que tu labor desde hace muchos años ha sido con el tema de la concientización, el tema de la inclusión, pero no sé si puedas comentarnos un poco acerca de lo que puede hacer una persona que se siente discriminada o que ha sido afectada en su esfera jurídica con un tema de discriminación. Alguien que ha sido discriminado por cualquier razón, género, por su sexualidad, por su condición económica, por cualquier forma, ¿qué puede hacer en nuestro país? Bueno, el día de ayer una compañera activista compartía un fallo que tuvieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para, me parece, no estoy seguro, creo que era su hijo quien tiene una condición de discapacidad y que no tuvo acceso, en este caso, ante la ausencia de un reglamento por parte de la Secretaría de Salud del marco que regulaba la aplicación medicinal del cannabis. Sí, ayer salió la nota. Ayer ¿no? salió la nota, exactamente. Yo hoy la vi en un chat en el que tengo el privilegio de participar. Ese, por ejemplo, pues es un camino. Claro. Obviamente existen diferentes instituciones y opciones jurídicas para hacer valer tus derechos. En esencia es un tema de derechos. Y si alguien es vulnerado en alguno de esos derechos por discriminación, bueno, pues tiene que hacer uso de las opciones que el marco jurídico mexicano nos da. Pero además hay un elemento ahí bien interesante que yo creo que vale la pena destacar. Si en las instituciones jurídicas mexicanas no recibiera el trato adecuado o la respuesta que necesita, por ser nuestras leyes en la materia vinculantes a la Convención, tienen el derecho a los tribunales internacionales. Por supuesto. Pero son caminos largos, son caminos difíciles, son batallas que pues tienen que jugar y correr muchas personas, tienen que darlas, pero yo creo que tenemos que, en paralelo a este tipo de herramientas jurídicas y de todo este andamiaje del Estado en la materia, que hay que seguir profundizando, repito, empezando porque ya definamos qué va a pasar con CONADIS y si va a ser sustituido, que es la entidad encargada en la materia, y fortalecer algunos otros cambios jurídicos. Tenemos que trabajar, y es el tema en donde nosotros estamos haciéndolo, en el tema del cambio de la conciencia, el cambio de la percepción, el que la sociedad cambie el chip, voltee y vea a las personas y no su condición de discapacidad, y que cuando llegue una persona con un empleador o con un director de recursos humanos, no le diga, pues tú no puedes ver, tú no puedes hacer esto, tú no puedes oír, tú no puedes hacer esto, tú no puedes caminar, usas sillas de ruedas, no puedes hacer, cambiar esa percepción. Claro. Porque además el mundo está lleno de ejemplos, y México también, de cosas maravillosas hechas por personas con discapacidad. Un ejemplo claro pues es en el deporte, ¿no? Lo acabamos de vivir ahora, ¿no? Todos los temas paralímpicos. Claro. Ahí tenemos atletas extraordinarios
que demuestran todos los días que sí se puede. Y es ahí donde requerimos eliminar esta discriminación estructural, necesitamos eliminar esta discriminación por ignorancia, por falta de información, y abrirnos todos hacia la riqueza, la diversidad, y a entender que todos tenemos, todos, sin importar nuestra condición, algo que aportar. Por supuesto que sí, tenemos ya comentarios. Virginia Vázquez dice, excelente que se hable de discriminación, que es precisamente nuestro tema. Indignante lo de la cannabis, de la CONADIS, perdón. Y arriba Agustín Carpio Pérez dice, excelente tema, los veo desde Chicontepec, Veracruz, y nos escribe ahí en náhuatl de Veracruz, le mandamos un saludo. Y bueno, saludos. Pues sí, efectivamente el tema es muy interesante, pero yo creo que es importante hablar de lo que puede hacer la gente que no tiene alguna discapacidad, hablando ya del tema de la discriminación en contra de personas con discapacidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se les debe tratar a las personas sin que el trato sea ofensivo, ¿no? Porque correcto. Hay tratos que pretendiendo ayudar pueden resultar hasta ofensivos, ¿no? ¿Cómo se debe actuar en determinada situación? Muy bien, mira, tocas un tema muy importante y que además en mucho también ya está contemplado en la propia convención. Uno es el lenguaje. El lenguaje es un elemento central en esta comunicación y en esta percepción no discriminatoria. Primero, los diminutivos fuera. Adiós. Adiós. El cojito, el cieguito, el sordito, yendo todavía más agresivos, el tullidito, cosas de este tipo que todavía son mucho de la cultura popular de nuestro país. Que pretendían ser amables, pero la verdad es que no. Ser amables, y que son todo lo contrario. Sí, son todo lo contrario. Que son excluyentes, discriminatorios. Entonces, de entrada, esos fuera. De igual manera, no son discapacitados, no son minusválidos. La definición concreta y aceptada universalmente son personas con discapacidad. Y los que no, personas sin discapacidad, punto. No hay mayor connotación. Y luego también tiene mucho que ver el que le preguntemos a la persona. Ese es un tema muy importante porque ves a alguien que va a cruzar la calle y entonces amablemente puede llegar la gente y decir, ay, permítame, y le agarra el brazo y la lleva, con toda la mejor intención, pero eso no está bien. Lo que hay que hacer es decir, ¿le puedo ayudar? Sí, indíqueme cómo. Entonces te va a decir, bueno, póngame su hombro y te da la mano en el hombro y ya lo llevas. Porque ellos tienen, por un lado, el uso de su propio espacio alrededor de ellos, su propia percepción, cada quien, de cómo trasladarse, de cómo comunicarse, y eso debemos de respetarlo. Yo creo que esos dos elementos son básicos, el lenguaje y el preguntarle a la persona antes, aunque sea con buena intención, cómo hacerlo. Esos dos elementos nos van a coadyuvar muchísimo a evitar conductas discriminatorias. Claro. Luego, en la escuela, por ejemplo, que nuestros hijos convivan con toda clase de personas, y bueno, específicamente con niños con discapacidad, y que de esa manera vivan y puedan darse cuenta que son niños y que, bueno, pues tienen las mismas inquietudes y las mismas travesuras y las mismas que un niño sin discapacidad. Y esa riqueza, el tener esa oportunidad de tener esos amigos, va a ir cambiando ese tipo de percepciones. Por supuesto, como decía al principio, hay dos connotaciones, la social y la jurídica. Y en la jurídica, bueno, las escuelas tienen también una serie de obligaciones que cumplir en relación a la atención adecuada de los niños o niñas con discapacidad. Y lo mismo se repite pues, en el trabajo y lo mismo se repite en todas las actividades cotidianas del ser humano. Desde las instalaciones también, ¿no? Por supuesto, ahí hay todo un tema, mira, es otra parte de la evolución de la accesibilidad y la inclusión. Entendiendo la accesibilidad como todos los apoyos requeridos materiales o funcionales necesarios para que una persona en condición de discapacidad pueda desempeñarse libremente en ese espacio, y como inclusión lo que tiene que ver con la parte actitudinal de la sociedad que rodea. Ejemplo mismo, la escuela.
Tú puedes tener una escuela totalmente accesible, con todas las condiciones de accesibilidad, rampas, elevadoras, señalizadores de bastones, todo. Materiales en braille, equipos de cómputo accesibles, etcétera. Pero si los maestros y el personal de la escuela no entienden que esos elementos son para compartir y para incluir a las personas, no pasa nada. Siguen siendo apartados, siguen siendo relegados, siguen teniéndolos al final. Tú haces esto y ahí quédate. Y ahí quédate, ¿no? exactamente, y lo dejan al final de la fila y lo siguen excluyendo. Entonces son muy importantes la suma de ambas cosas. Y puede ser el efecto contrario, tú puedes tener, yo lo he vivido muchas veces, yo tengo mi niña, mi güera, quien tú conoces, Stephanie, claro. Tiene una condición de discapacidad. Saludo, pero ¿no? La güera, saludos, preciosa. Pues puede llegar a un lugar donde ella en su silla de ruedas no haya rampas, hay algunos escalones, pero si se encuentra con la gente, con la actitud correcta y adecuada, bueno, pues la ayudan, le suben la rampa, claro. la suben las escaleras y asunto arreglado. Claro. El tema de la accesibilidad se resolvió y Stephanie o cualquier otra joven o niño con discapacidad puede vivir sus derechos, su derecho a la educación, vuelvo a repetir. Entonces, es un tema que tenemos que verlo en dos vías. Sí está toda la parte de accesibilidad y toda la parte de inclusión y de actitud. Y esta segunda es la que tiene que ver mucho más con los temas de discriminación. Por supuesto que sí, porque es la gente la que discrimina. La falta de rampas, pues sí podría ser un tema de discriminación, pero se puede subsanar con una buena actitud. Con una buena actitud, ¿no? Correcto, correcto. En cambio, con una mala actitud, aunque tengas todo, no funciona. Y ahí viene el tema de la inclusión. Si están en la escuela, bueno, incluyan. Habrá que modificar un poco el juego, ¿no? La pelota se le avienta, la cacha, la avienta, la regresa. Habrá que buscar las formas, ¿no? Claro. Hasta fútbol pueden jugar, básquetbol, cualquier forma de juego se puede incluir a personas con discapacidad, ¿no? No, sin duda. Mira, te pongo algunos ejemplos que hemos vivido ahí en RENAPRED. Recuerdo muy bien, hace unos años hicimos un foro mundial. Y como venían muchos extranjeros, pues hicimos algo que es la fiesta nacional, la fiesta charra. Hicimos una charrería. Bueno, el jinete que hizo el paso de la muerte era ciego. ¿Cómo crees? Y brincar de un caballo al otro, corriendo alrededor del ruedo, bueno, que es un acto, viendo o no viendo, extraordinario. No, yo me mato ahí. Yo también. Bueno, lo hizo una persona ciega, ¿no? La escaramuza donde las niñas pues con los caballos cruzan al centro del ruedo, que es un acto que también tiene un cierto grado de dificultad, eran jóvenes con síndrome de Down, y así todos los actos charros eran hechos por personas con discapacidad. No hace mucho acaba de recibir un premio Goya un actor con síndrome de Down. Claro. Entiendo que ya hay un presidente municipal, creo que en España, con síndrome de Down. Y bueno, el científico que acaba de morir hace muy poco, Stephen Hawking, claro. Inglés, que es el más grande científico de la astronomía del que hemos tenido, pues apenas se podía mover, me parece, ya en la etapa final, creo que podía mover un poco la boca y un ojo, ya no recuerdo muy bien, pero casi no tenía movilidad. Y en México tenemos ejemplos increíbles. Ahí está Adriana Macías, que sin brazos, bueno, es una gran, extraordinaria conferencista, pero más allá de ello, con sus piernas, hace lo que sea. Grandes artistas, grandes deportistas, científicos. No, realmente nos perdemos la sociedad por excluir, por no entender eso, nos perdemos de un enorme talento, de una enorme capacidad de aportación al bienestar de la sociedad de estos grupos. Muy bien, y sobre todo el gran ejemplo que son, ¿no? Porque haciendo cosas como subir a una montaña altísima, que gente que no tiene ningún tema de limitación no lo hace, ¿no? Correcto. Deportes que no lo hacen, no lo hacemos, me incluyo en algunas cosas, cuando podríamos hacerlo sin problema. Yo creo que hay que tomarlos como ejemplos de vida además, ¿no? Porque no hay obstáculos, o los obstáculos los superan con toda la actitud del mundo, ¿no? Correcto, así es. En realidad todos enfrentamos obstáculos.
con o sin discapacidad, claro. Todos enfrentamos obstáculos y ellos realizan muchas veces un doble o un triple esfuerzo para poder brincar el mismo obstáculo que una persona sin discapacidad. Y lo increíble es que lo pueden, lo logran y lo hacen. Y ahí es donde se convierten en personas a seguir, en ejemplos a seguir. Yo soy fan de muchas personas con discapacidad que verdaderamente me asombran todos los días. Era en el último entrenamiento de las motocicletas que te platicaba que vamos a salir. Uno de los compañeros, por ejemplo, pues tienen una sola pierna. Y me viene a la mente, por ejemplo, Jaime o Andrés. Y entonces, bueno, pues obviamente, o Alfonso, al momento de que paras la moto, bueno, pues no siempre logran que la moto caiga del lado de la pierna buena. Ahora, ya con el apoyo de Itálica, pues, se hicieron ahí unas adecuaciones y entonces para bajar una ruedita que le diera la compensación. Pero en el aprendizaje de todo este proceso se caían con la moto y se levantaban inmediatamente. Estoy bien, estoy perfecto, no se preocupen. No pasa nada. No pasa nada, sigamos. Es la actitud, Esa es la ¿no? actitud, por supuesto. Porque la moto pesa, teniendo las dos piernas, si no tienes cuidado se te va de lado la moto. Por supuesto, ¿no? Claro. O por ejemplo, Belén, una joven con parálisis cerebral, ellos tienen un poco de dificultad en el control de sus movimientos y de su voz. Es locutora, nos va a entrevistar en la televisión y en la radio de Hidalgo la próxima semana. Es un ejemplo claro de ello. O Marlene, una chica ciega que es una gran activista social y además una muy exitosa conductora de radio. En fin, no hay ninguna razón para excluirlos, menos aún para discriminarlos y negarles sus derechos, porque cuando una institución pública o privada le niega a una persona por su condición, su derecho a la educación y el empleo, ya no es solamente un tema de exclusión, es un tema de discriminación. Por supuesto. Y en ese momento el marco jurídico debe de apoyar y respaldar a esas personas para que puedan hacer un uso legítimo de su derecho a través de los tribunales y las instancias legales correspondientes. De hecho, tenemos muchos casos en la Fundación, es el Programa Nacional de Asistencia Jurídica. Tenemos un colaborador que es ciego, es abogado, estudió en la Facultad de Derecho de la UNAM y se tituló y bueno, pues colabora con la Fundación. Tenemos a una abogada también, Noemí, que se está incorporando un poco a la Fundación y que ella tiene un tema de movilidad, anda en silla de ruedas, pero tú la ves y anda por todos lados. Claro. Yo creo que si alguno de ustedes se siente discriminado en algún momento, acérquense al Programa Nacional de Asistencia Jurídica, seguramente aquí con Federico también podrán hacerlo y seguramente algo podremos hacer. Ya estamos por terminar el programa, Federico. Quiero comentar que Ignacio Gutiérrez dice que lo vemos desde Cancún y estamos de acuerdo, es cuestión de educación por un lado y de políticas sociales por el otro. Dice Scorza, implante coclear. Saludos, buscamos visibilizar a los niños con implante coclear, discapacidad auditiva. Bueno, pues adelante y bueno, regálanos unas palabras ya para finalizar. Muy bien, bueno, pues finalmente decirles a todos que entendamos que, como lo decíamos al principio, la diversidad es la riqueza de una sociedad. Abramos la puerta, abramos el derecho, abramos el corazón, abramos nuestros actos a la inclusión de todas las personas, de todos los seres humanos, sin importar su condición. En el caso particular de las personas con discapacidad, si les damos la oportunidad, ganaremos como sociedad un aporte extraordinario de conocimiento y de esfuerzo social que nos hará vivir mejor. Y de verdad, invitarlos a que, pues, si me lo permites, nos acompañen, sí, nos sigan. Claro. Nos sigan en nuestras redes sociales, www.renapred.org.mx, www.mexicoincluye.org.mx. Vean lo que estamos haciendo en México Incluye. Es un programa, precisamente la antítesis de la exclusión, la antítesis de esta actitud social. Y vamos a aprender todos juntos mucho. Síganos, vamos a recorrer una buena parte de la República. Haremos una serie de eventos y a todos los invito que nos acompañen el 1 de septiembre
en la Plaza de la República, en el Monumento a la Revolución. Tendremos una serie de talleres, donde habrá talleres de discriminación, habrá talleres y cursos de inclusión, de accesibilidad, habrá una serie de eventos porque habrá unas motocicletas que hacen piruetas en el aire, habrá una orquesta sinfónica inclusiva, habrá magos, habrá artistas con discapacidad. Será una gran fiesta de la inclusión. Acompáñenos. Pues ahí está la invitación. Y bueno, pues no me resta más que agradecerte, Federico, tu presencia del día de hoy aquí. Gracias, el agradecido soy yo, mi querido amigo. Muy bien, pues ahí tienen. Virginia Vázquez dice, creo que ya me la movieron, había una persona que decía que quería colaborar con la fundación. Por supuesto, comunícate con nosotros. Veo ya hay muchos mensajes que no me habían puesto. Dice, quiero colaborar con la Fundación. Virginia, con mucho gusto, comunícate 3096-2393, en la página www.pnj.org.mx, normalmente la ponen ahí. Y bueno, pues tenemos otros mensajes ahí y agradecemos a todos el favor de su atención. Únanse a este tipo de causas. La verdad es que mucha gente, muchas veces somos soberbios y pensamos que este tipo de cosas no nos van a pasar, pero la verdad es que todos estamos con el riesgo de que al rato nos atropellen o nos pase algo y podamos vivir en carne propia un tema de discapacidad. Así es que es mejor tener la cultura suficiente para poder trabajar con la inclusión, ¿no crees? Totalmente de acuerdo contigo, y la discapacidad es un tema más cercano de lo que pensamos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y bueno, ya tenemos que terminar el programa. Federico, muchas gracias. Gracias a ti. Queridos amigos, nos tenemos que despedir, pero que tengan un excelente día.